Le digo que esta palabra iba a confrontar mi vida en el día de hoy, porque la palabra es: ¿cómo no tenemos fe? Pero el tema de esta mañana es: ¿a quién llevamos en nuestra barca? Mire, amado hermano, dependiendo el huésped que usted invite a su barca, así va a acontecer en los episodios de su vida. La Biblia registra una historia de un hombre que se le dio una encomienda. Y muchos de nosotros conocemos esa historia, es el libro de Jonás. En el capítulo 1 nosotros vemos cómo a Jonás se envía a Nínive a predicar la palabra, porque allí hay un grupo de desarmados, desde el más pequeño hasta el rey. Estaban todos hundidos en el pecado, y se le da una encomienda a Jonás para que vaya a predicar la palabra y que ellos se arrepientan de sus malos caminos. Pero ¿qué acontece? Que Jonás es un hombre que entiende que en aquel lugar no iban a recibir la palabra, que las personas no iban a convertirse de sus malos caminos, y que esas personas eran personas tan despiadadas que despedazaban a los niños, que sacrificaban a los niños, que lo tiraban hacia al aire y lo aparaban con bayonetas, que caían los niños ahí clavados. Pero una cosa es lo que tú piensas y otra es lo que Dios está preparando. Tú no puedes cuestionar a tu creador, porque si Él te envía es porque todo está preparado. Entonces conocemos la historia de que Jonás se monta en un barco y en vez de ir en dirección a Nínive, coge para Tarsis. Y de repente vemos en su verso número 4 del capítulo 1, cuando el mar trata de romper la embarcación, tratando de sacar a la persona que va hacia la dirección equivocada. Muchos de nosotros estamos en la dirección equivocada y debemos de lanzar el Jonás de nuestra barca y montar a Jesús en nuestra embarcación. Porque el tema de esta mañana es: ¿quién está dentro de tu barca? Hermanos míos, Jonás se queda calladito, y ellos empiezan a lanzar un sinnúmero de ajuares, pensando que los dioses estaban embravecidos por algo que había alguien cometido, y empiezan a lanzar objetos, pero el mar se embravece cada vez más, y de repente tiraron los dados, tiraron suerte y cayó en Jonás. Y le dijeron: mi hijo, eres tú el hombre del problema. El hombre que tiene el maco eres tú. ¿Qué es lo que está pasando? Revélanos la historia. Cuéntanos, porque el mar no va a despedazar a nosotros. Y Jonás empieza a contar la historia. Y al final dice Jonás: láncenme para que la tempestad se calme. Y yo te digo en esta mañana: ¿cuándo es que vas a lanzar el Jonás que hay dentro de tu barca? Muchos de nosotros tenemos un Jonás, llevamos un Jonás que no obedece a la palabra, un Jonás que lo refuta todo, un Jonás que vive cuestionando a Dios. Es necesario que en esta mañana soltemos ese Jonás. Yo pude cuestionarme en el camino y decir: pero mi madre está enferma, mi madre me necesita más. Pero he sido obediente a su palabra, porque su palabra es lo que va a sanar a mi madre. Pero no nos concentremos en este punto, vamos a ir al otro punto. Cuando Jesús dice: pasemos al otro lado, Jesús
Me gustan como los evangelios, porque cada uno de los evangelistas tiene una perspectiva diferente acerca de un mismo hecho. Y como lo vio Marcos, tal vez no fue como lo vio Mateo. Y como lo vio Mateo, no es como lo relata Lucas. Es algo especial. Nosotros podemos ver en este relato de Marcos que hubo una batalla de Jesús. Marcos tuvo una batalla, y esa batalla de Marcos dice, lo registra en el capítulo 4, en el verso 16, en donde dice que Jesús echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos antes de cruzar hacia el otro lado. Esto es lo que nos dice a nosotros que el reino de las tinieblas vive analizando las tácticas del Hijo de Dios para saber cómo le va a poder atacar. Y como Jesús había sacado los demonios en el lugar donde se encontraba y había sanado a todos los enfermos, los demonios estaban embravecidos. Hay unos estudiosos que dicen que cuando Jesús dice pasemos al otro lado, dice que los demonios que estaban en el Gadareno salieron, revolotearon el mar, revolotearon el viento. Pero yo tengo otra tesis, y es que los demonios que Jesús había sacado antes estaban embravecidos y quisieron hacer la guerra. Porque lo que sucedía era que cuando Él pasara al otro lado, los eventos que ocurrieron en el primer lugar iban a suceder en el segundo lugar. Y como la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prospera, entonces el reino de las tinieblas se puso a uno y trataron de ahogar al que él tenía el poder de sacarlo a todos de los cuerpos, para que no sacaran a aquel que estaba en Decápolis. Bendito sea el nombre de la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Padre eterno. Entonces, con gran temor estaban los discípulos, y Jesús le dice a ellos: ¿cómo no tienen fe? Esta pregunta me llama mucho la atención, porque ellos habían visto cómo Jesús había sanado a un criado de un centurión, y había echado fuera muchísimos demonios, había sanado enfermos, y en ese lugar había sanado la suegra de Pedro, y luego pasó al otro lado. Entonces, cuando todo esto acontece, le dice: pero ¿cómo es posible que ustedes, aún viendo todo, no tengan fe? En todo el entorno de Cristo siempre han existido tres tipos de personas: los que ignoran quién es Jesús, los que dicen que conocen a Jesús pero no lo conocen, y aquellos que tienen un encuentro con Él y entonces empiezan a conocer al Maestro. Los discípulos estaban en ese segundo grupo, en los que decían que le conocían, pero no conocían nada de Jesús. Por eso Jesús se alarma y le dice: pero ¿cómo es posible que ustedes, estando conmigo todo el tiempo, hoy no tengan fe? Pero mire, no es sencillo. Si alguno de nosotros ha ido al malecón y ha visto la oscuridad, la penumbra, se da cuenta que estar en medio de la noche en una barca no es paja de coco. Y este hombre viene y le dice: ¿cómo es que no tienen fe? Y esa gente tenía la babilla doblada.
¿Y qué es lo que está pasando? Y Jesús le dice: ¿cómo es posible que ustedes no tengan fe? Pero maestro, tú lo que has sacado es demonio, tú lo que has devuelto es ojo, tú lo que has levantado paralítico. Pero ahora estamos con algo sobrenatural. Nadie puede en contra de la naturaleza. Nadie. No hemos visto a nadie nunca trabajar en esa área. Bendito sea su nombre. Y ellos le dicen: pero ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese hombre es el que tenemos tú y yo en nuestra barca. Ese es el que anda en mi barca. Ellos están atormentados. Ellos están atormentados. Pero Jesús va en nuestra barca. Si Jesús va en nuestra barca, vamos a llegar a puerto seguro. Nada nos va a acontecer. Pero en todo esto hay cosas que siguen llamando mi atención. Y es: ¿cómo es posible que en una barca, que no es en un barco, que no es en el Titanic, que no es en un ferry, algo tan pequeño, Jesús está dormido? Jesús se fue. No sabemos dónde era que estaba. Y lo están arreempujando y echándole cubeta de agua, y el hombre está dormido profundamente. Pero qué tranquilidad puede tener este ser. Pero qué paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es increíble. Ellos estaban desesperados, pero tú no tienes cuidado de nosotros. Jesús se levanta, reprende al mar, reprende al viento. Pero lo que me llama la atención es su serenidad. Y cuando empiezo a cuestionar a Dios, le digo: óyeme, revélame por qué este hombre se queda, no se inmuta. Pero hay un principio que Dios no violenta. Es cuando Dios pone a alguien en autoridad. Si Dios te dio la autoridad, todo se te tiene que sujetar. A su nombre sea la gloria. Y dije: Dios mío, pero sigue diciéndome cómo es el asunto. Y me dice: sencillo, vete a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo con Jesse? Él no entiende. Él está como los discípulos en la barca. Ábrele los ojos, Señor, para que Él vea quiénes son los que están con nosotros. Dáselo grande, dáselo grande, dáselo grande. Te bendigo, mi hermano, te bendigo. Bendigo a cada uno de los levitas. Explícame, Señor. Sígueme explicando, porque estoy inquiriendo de tu conocimiento. Me dice: vete a la actualidad y ve cómo funcionan los presidentes. Cuando un presidente va para un lugar, hay un grupo de brigadas especiales de alto nivel de la milicia que va primeramente a observar el lugar donde va a ir el presidente, y empiezan a observar todo el escenario. Y me llegó a la mente: wow, he estado en lugares
donde van directores, donde van gerentes. Y antes de que esa gente llegue, todo está organizado, todo está donde debe de estar. Y entonces comprendí que el maestro estaba tranquilito en la barca, porque cuando él dijo pasemos al otro lado, no solamente le estaba hablando, no solamente le estaba hablando a los discípulos, estaba hablando al plano celestial. Pasemos al otro lado. Ya ellos habían organizado todo, todo estaba bajo control. Por eso Jesús, por eso el maestro, por eso Jesús nunca temió por su vida. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo con este lugar. Yo lo sé cuando recibí esa llamada. Ahí fue que lo confirmé, porque he escuchado mucha gente que se paran aquí y ha dicho: Dios quiere hacer algo con este lugar. Y dije yo, bueno, sí, Dios está haciendo algo de hace mucho tiempo, pero lo confirmé conmigo mismo, porque esta palabra me está confrontando a mí. Mientras estoy hablando con ustedes, mi hermana y mi hermano me están llamando, pero estoy confiado. Lo que va a acontecer es porque Dios ya lo permitió. Lo que va a acontecer en el hospital es porque Dios ya lo permitió. No está en mis manos. No está en mis manos. Está en manos de Dios. Lánzale, Jonás, el incrédulo. Lánzalo fuera de tu barca. Lánzalo al mar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegan a Gadara, Él no llama a los demonios, Él no llama al gadareno. El gadareno llega hasta donde está Él, porque cuando tienes la autoridad, tú no tienes que llamar a nadie. La gente viene donde ti. Francisco quiere que lo repita. Francisco es de lo bueno. Cuando tú tienes la autoridad, tú no tienes que llamar a nadie. La gente te llama a ti. Hay mucha gente que quiere llamar a Luis Abinader. Luis Abinader no llama a nadie. A él es que hay que llamarlo, porque está en autoridad. Cuando él no era nada, él tenía que llamar a mucha gente. Ahora hay mucha gente que lo está llamando a él, porque estás en autoridad. Cuando los demonios vienen, empiezan a tener un diálogo con Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿y quiénes son ustedes? Legiones. ¿Y por qué legiones? Porque somos muchos. Oh, qué bien. Pero esto no significa que usted y yo vamos a tener una conversación placentera con demonios. El Señor lo reprenda. Solamente el maestro quiso cuestionar para que lo que estuviera escrito fuera para nuestra enseñanza. ¿Y ustedes quiénes son? Dice que fueron expulsados. Y ellos le pidieron: por favor, no nos saques de este lugar. Déjanos en este lugar. Permítenos entrar a los cerdos. Y el Señor dice: está bien. Se caen por el despeñadero. Los cerdos mueren. ¿Y qué pasa con los demonios? Se quedan ambulando. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que más me llama la atención es lo que relata Lucas en el capítulo 5 de su libro. Él dice que el endemoniado gadareno le dice: Señor, permíteme ir contigo, porque tú me has libertado. Y el Señor le dice: no, date tranquilo y dile a todos los demás lo que Dios ha hecho contigo.
lo que el Señor ha hecho contigo, lo que ha acontecido contigo. Pero Jesús, como no trabaja por capricho, a través de Lucas nos da una enseñanza de que Jesús no permitió que él viniera con él, porque donde ellos se encontraban estaba a la altura de más de 378 metros por encima del nivel del mar. Eso le llamaban Gadara. A eso se llama Decápolis. Son 10 ciudades. Y el Señor iba a impactar la vida de 10 ciudades a través de un solo hombre. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Que tú eres insignificante? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que un solo que se convierte no significa nada? Pregúntaselo a Billy Graham, que dice que se preparó una estructura monstruosa para llevar una predicación tremenda, terrible. Y el predicador, cuando predica, luego que termina, solamente se convierte un solo. Y el predicador en su intimidad con Dios le dice: wow, pero ¿por qué haces esto? Preparas algo multitudinario para que se convierta una sola persona. Y el Señor le dice: tú estás viendo uno, yo estoy viendo multitudes. ¿Por qué? Porque debemos de sacar el Jonás de nuestra barca y empezar a creerle a Dios. Porque lo que tú estás viendo pequeño hoy será gigantesco mañana. Dios tiene el control. Dios tiene el poder para transformar las cosas. Nosotros vemos de diferentes perspectivas cada uno de nosotros. Y Dios, en su misericordia, nos permite ver conforme a lo que Él quiere hacer. Y nosotros solamente debemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestras áreas, y que empecemos a sacar cada uno de los Jonás que afectan nuestra embarcación. Y debemos ir a la dirección en la que hemos sido llamados. En esta mañana, mi vida ha sido tocada fuertemente, porque jamás pensé que podía experimentar un acontecimiento de este nivel. Mi madre, la mujer que tanto amo, ¿qué dirá ella de mí? ¿Que dónde está el amor de su hijo por ella? Es bien difícil. Es bien difícil yo estar en una situación llamando a mi hija y que mi hija no puede estar disponible para mí cuando yo la necesite. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que pueda moverse si no es que Dios lo permite, ni una hoja de un árbol. Dios es hermoso. Las personas que están aquí, que no han recibido al Señor, se pueden levantar. Ustedes están dispuestos a sacar el Jonás de su barca. Ustedes están dispuestos a echarlo de su barca. Porque muchas veces alguno de ustedes ha entrado en tempestades terribles, y es por causa del Jonás que ustedes llevan en su barca, que no le prestan atención al Señor. Y Dios quiere hacer algo poderoso en la vida de cada uno de ustedes. Y Dios nos ha llamado con la intención de que nosotros podamos impactar la vida de ustedes. Hoy es un día maravilloso para que cada uno de ustedes puedan aceptar al Señor.
Francisco, vamos a ministrarle a estas personas. Maestro Iron, pastor, vamos a ministrar en esta mañana. Los adoradores que pasen por aquí.